Y ahora sí nos vamos porque fue miércoles, ya es jueves, pero fue miércoles de Milenio. Y vamos con este segmento de Política Joven con Pedro Gamboa en Milenio. Hoy se hizo canon Manuelito y su servidora en el mismo espacio. ¿Qué hubo? A lo largo de la semana hemos tenido diversas mesas de análisis, de debate respecto a los resultados en estos primeros 100 días. Y usted sabe, para nosotros es sumamente importante la opinión, la perspectiva de las y los jóvenes. Y por ello le agradezco a Natalia Torres, abogada constitucionalista, me llama el periodista, Manuel Pedrero, periodista, y Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político, que estén con nosotros. Queremos conocer qué es lo que piensan respecto a los resultados en distintas materias como seguridad, como salud, como economía, la parte social también. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por el espacio, Pedro. Gracias. Manuel, 100 días, resultados hasta ahora. Primeros 3 meses de gobierno y no deja de ser Morena un movimiento. Y el movimiento tal cual tiene que permanecer dinámico. Y la verdad es que si uno analiza la vieja época del PRI, notará que cuidaba mucho las fechas en cuando se convocaba a las masas. Y siempre se utilizaban los días patrios, se utilizaban pues estas enseñanzas de la vieja escuela nacional para exacerbar el patriotismo y el nacionalismo. Y ahora me parece que lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum en estos primeros 100 días, en las que convoca a un zócalo capitalino, marca un hito dentro de la izquierda mexicana, por una sencilla razón. Es la primera vez que se hace una concentración tan masiva sin la presencia ipso facto de Andrés Manuel López Obrador. Creo que la izquierda en México está madurando ya un proceso de lo que mucho se presumía en la oposición que iba a ser una orfandad política, y la verdad es que de manera autónoma, con lo que muchos han llamado una falta de carisma, pero con respuestas muy puntuales, no solamente ha marcado la agenda la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que al no encontrar una personalidad que la pueda contrapuntear nacionalmente desde la oposición en México, pues ya nos hemos olvidados aquí de los listones del granato y vamos más allá del Río Bravo para encontrar qué aventuras hay en la Casa Blanca. Natalia, 100 días. Creo que 100 días es un periodo muy corto para tener alguna respuesta sobre todos los alcances que podría tener la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin duda, me parece que ya a este punto hay cosas positivas. Una de ellas es el tema de la justicia social, el tema que hoy haya programas sociales en la Constitución, que sea un derecho que esté reconocido en la Constitución. Eso me parece muy bueno. El tema del salario mínimo, que ya no puede estar por debajo de la inflación, me parece extraordinario. Me ha gustado mucho ver a una presidenta Claudia Sheinbaum con una autonomía y una soberanía mucho mayor a la que en mi percepción veía Andrés Manuel López Obrador. Me gusta mucho el tono que tiene de disciplina y de autonomía frente a todas las amenazas de Donald Trump. Eso me gusta. Sin embargo, creo que hay muchas áreas de oportunidad, como lo es en este caso y el caso del que más está lastimando a todos los mexicanos, la seguridad. Creo que el plan y el desarrollo de esta estrategia de seguridad nacional tiene que tener otros enfoques. Evidentemente el tema de división de poderes, de autonomía, de control de instituciones, de captación de poderes, eso también me parece un área de oportunidad. Que ahorita en la siguiente ronda entramos al tema de seguridad. Meme. 100 días donde una mujer presidenta demostró que no por ser mujer quiere decir que no se puede gobernar bien. 100 días de muchas demostraciones y de muchos mensajes políticos, pero coincido con Natalia, 100 días también es muy poco para hacer una evaluación gigantesca de un gobierno, pero las primeras impresiones que da son muy positivas, tan positivas que ni siquiera la oposición se puede oponer a la propia presidenta. Veamos cómo está su aprobación, 80% en una media. 80% de la aprobación, 8 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión de la primera mujer presidenta de México. Hay obviamente mucha narrativa, mucha politiquería también, parte de las circunstancias. A mí me encantaría tener una oposición a la altura, cosa que sigue sin existir. Tan sigue sin existir que recurren a propuestas tan vacías como la de vamos a establecer un tope para que la gasolina no cueste más de 20 pesos, cuando fueron justamente ellos los que aprobaron el que las gasolinas estuvieran sometidas a los precios internacionales, la liberación de los precios, el IEPS, etcétera. Entonces creo que la presidenta llega en un momento muy clave y sus 100 días han marcado no solamente que este sí es el segundo piso de la transformación, sino que hay una verdadera autonomía de gestión pública. Gerardo. Yo destacaría, es muy difícil, por ejemplo, si nos vamos a analizar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hablar de los resultados que presentó López Obrador, porque mucho de lo que hizo todavía no acaba de surtir efectos, ¿no? Hay cuestiones que tenemos que medir a largo plazo. Ahora imagínate tú intentar medir eso mismo en 100 días con la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que es un periodo muy corto para hablar de resultados, porque
porque los problemas estructurales, que son más bien los que deberíamos estar analizando, los que debería de estarse resolviendo, con los que debería haber más urgencia para atenderse, no se van a resolver en 100 días. Es más, son cuestiones que muchas veces no se van a resolver siquiera en 6 años. Pero por el otro lado, vemos que también, al menos con la doctora Sheinbaum, no existe tanto esta narrativa que sí llegaba a existir un poco para justificar a la 4T, sobre todo en sus inicios, que era, bueno, pero es que llevan un año en el poder, llevan una semana en el poder, llevan 2 años en el poder. Esa narrativa no la hemos visto. ¿Qué sí hemos visto con el gobierno de Claudia Sheinbaum? Hemos visto, coincido, mayor autonomía, al menos a la que narrativamente se esperaba, sobre todo a la que ha mencionado la oposición que había. Pero también me parece que ha habido en ciertas partes faltas importantes, sobre todo en materia de cómo se acaba de presentar el mensaje. Creo que muchas veces ha habido logros que no se han acabado de transmitir, y en las cuestiones en las que ha habido áreas de oportunidad, el mensaje sigue siendo un poco tajante, un poco de indisposición de dialogar con la oposición, etcétera, que también tenemos una oposición que no ha sido nada propositiva y que no ha estado abierta al diálogo. Que ha estado noqueada desde el día de las elecciones, al parecer. Tema de seguridad, Manuel, ¿qué es lo que se podría presumir? A ver, 100 días es un periodo muy corto es utópico decir que en 100 días se puede acabar con el problema de la inseguridad, pero se ha presentado una estrategia en donde Harfuch la ha estado comandando, se ha apostado por la inteligencia también, pero tampoco hay que olvidar que durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues no se pudo con este problema, y es uno de los grandes deudas que se ha tenido. ¿Se puede con Claudia Sheinbaum revertir este problema? Rápidamente sobre la retórica de los 100 días, pues yo coincido totalmente que no es un ejercicio de rendición de cuentas. Insisto ya que es mantener dinámica a la base social que ha respaldado a Claudia Sheinbaum, y sobre todo en el entendido de que no debe dejar las calles frías. Cuando las calles se enfrían, suele ganar la narrativa no solamente de la derecha, sino que también en desorganizaciones como Morena y en partido político. Sobre el tema de seguridad, pues sí, y también podríamos hablar del tema de salud, de economía. 100 días no es una métrica para destacar algo importante. Sin embargo, hasta el día de hoy, con Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, en 100 días yo te puedo hablar ahora de que México posee, entre otras cosas, el decomiso de metanfetaminas más grande de la historia del planeta. Y no solamente eso, también un delincuente buscado en 5 continentes de origen asiático, que, entre otras cosas, estaba dentro de la lista de los 10 más buscados de los Estados Unidos, fue capturado aquí en México. ¿Con qué? Con las labores de inteligencia de Omar García Harfuch. Hace unos meses había un debate muy ferviente en torno a qué tanto poderío iba a tener Harfuch, si Guardia Nacional se trasladaba a Sedena y demás, y yo lo que veo es capacidad, porque ese mito que ha quedado demostrado de que se le iba a restar poder para demostrar resultados, ha quedado eso en un mito. Yo también te podría decir que para acabar con la delincuencia, pues también hay que acabar con la corrupción, sea quien sea. Y me ha tocado ver en estos 100 días cómo alcaldes de Morena y de la oposición han caído en el Estado de México a través del operativo Enjambre, en donde se descubrió que una red de políticos estaban coludidos con el crimen organizado. Eso va a ser, entre otras cosas, la diferencia para aminorizar la tasa de homicidios. Te digo ya que en 100 días no lo puedo saber, ni puedo saber la proyección que va a tener en lo que todos queremos que sea el desincremento. Lo que sí te puedo decir es que si la cifra de muertos de Andrés Manuel López Obrador, que ronda por ahí de los 200,000, se ve rebasada en la época de Claudia Sheinbaum, entonces sí se tendría que corregir dentro de lo inmediato. Yo no lo veo así de momento. Natalia. A mí me gustaría que para temas de seguridad dejáramos de observar por un momento solo temas porcentuales, porque en efecto ha habido bajas en tema de homicidios, ha habido bajas en delitos de extorsión, pero hay una cosa muy curiosa que creo que no se ha mencionado, y es el porcentaje de delitos de cifra negra, los delitos que no se denuncian, subió. Naturalmente, si suben los delitos que no se denuncian, pues el resultado va a ser menor. Entonces, mucho más allá de solamente ver las métricas que tienen este tipo de delitos, ¿por qué la gente y por qué la percepción de la gente con la justicia es la misma? ¿Por qué subió un 2.5%? ¿Por qué del 100% de delitos que existen en México, solamente el 94.7, más bien el 94.7 no se denuncia? Y el otro 5.3, de ese 5.3, 2% llega a una vinculación a proceso y 0.9 tiene una sentencia.
Esa es nuestra justicia. De los 100% de delitos, solamente el 0.9 son resueltos. Naturalmente, si la tasa y la cifra negra aumenta, por ende, todos los porcentajes de todos los delitos se van a ver disminuidos. Hay menos denuncias. Porque aparte, una cosa que es muy grave y que creo que no se tiene muy presente en esta narrativa es para utilizar o para tener en cuenta los porcentajes de estos homicidios que suben y bajan, se toman respecto de los delitos que ya están con una sentencia, porque si no sería muy difícil calcularlo respecto de todo lo demás del proceso. Entonces, sí han habido bajas en delitos, sí han habido bajas en varios temas de homicidios dolosos, que era lo más preocupante, pero aumentó la cifra negra. ¿Por qué la gente sigue sin percibir la justicia como algo asequible en este país? ¿Por qué la gente sigue sin confiar en un ministerio público, en una fiscalía? ¿Y por qué nos están tocando? Claro que ya hemos tenido de varios participantes del oficialismo ya se va a reformar, por supuesto que lo vamos a hacer, vienen para acá. Bueno, nos gustaría igual y ver algo que tuviera más efectividad en ese sentido, ver una iniciativa. Nos ha quedado claro que pueden tener iniciativas rapidísimas y en fast track pasan y se hacen y se repiten párrafos y tienen errores y nadie las lee y diputados no tienen ni idea de lo que leyeron, pero que creen ya está en la Constitución. Entonces, con esa rapidez, estaría buenísimo. Sí, también le echamos ojo a eso, porque no solamente son los porcentajes, es gente quien lo está padeciendo, es gente que lo está sufriendo y que no están denunciando. La percepción de la justicia ni su reforma judicial la pudo mejorar. Meme. Parto de dos. Primero, porcentajes. Hablamos de una detención de más de 7.720 personas por delitos de alto impacto solamente en 100 días. Manuel hablaba sobre el decomiso histórico de fentanilo. No hablamos de cualquiera. Hablamos del decomiso histórico en el mundo de fentanilo. Más de 1.168 kilos y 561.000 pastillas de fentanilo. No es poca cosa en cuanto a cifras. La disminución de los delitos dolosos fue de un 16.3%. Esas son las cifras. Coincido con Natalia. La cifra negra de los delitos que no denuncian crece. Pero es que siempre se mantiene en el promedio. ¿Por qué? Es una responsabilidad compartida tanto en jueces como fiscalías. Porque la gente no quiere ir a los ministerios públicos. Pero parte del por qué no van a los ministerios públicos también parte del por qué no van a llegar a una justicia. Lo hemos platicado varias veces. ¿Cuántas personas que están ante una injusticia pueden realmente llegar y tener un amparo? Muy pocas. El 0.9 llega a una sentencia solo en una instancia del Ministerio Público. Es decir, carpeta de investigación, se judicializa, llega una sentencia con un tribunal de enjuiciamiento. Ahí ni siquiera entra el Poder Judicial. Hay una responsabilidad y hay un 0.9 porque también hay jueces, que al momento inicial de las carpetas de investigación ni siquiera dan las órdenes de cateo, no autorizan. La fiscalía no puede hacer nada si un juez no autoriza. Y hemos tenido más de un escenario en donde los jueces no autorizan cateos, donde no autorizan ciertos elementos. Los jueces dicen que porque las fiscalías no les dan todos los elementos. Del otro lado tienes la narrativa de decir, no, es que sí les damos los elementos, pero los jueces no quieren. Entonces, 2%, Meme, 2%, sí, 2% se va a una vinculación a proceso. Y ese es uno de los grandes problemas que seguimos teniendo. 95% no de se ahí, denuncian. Y no se denuncian, pero no de ahorita. Tienen años sin denunciarse. No, subió 2.5 más de este año respecto a los años. Y aún así, ¿cuánto es la cifra que hemos tenido en promedio? Hemos alcanzado un 90%, hemos alcanzado un 91%. Es a lo que voy. La percepción está mejorando. No, y no va a mejorar hasta que modifiques. La percepción de la justicia y la implementación de la justicia no está mejorando. Por supuesto que no, porque tienes jueces haciendo. Tienes jueces la seguridad sí está bien. ¿Por qué decimos que no hay problemas? Nunca dijimos que no hay problemas. Me parece que es importante reconocer de dónde vienen estos problemas para que se arreglen. Por supuesto, es que aquí nadie está diciendo ni que estamos bien, ni estamos diciendo que estamos en la utopía, jamás estamos diciendo eso. Estamos diciendo que se está avanzando, porque los problemas de seguridad no los vas a resolver ni en 6, ni mucho menos en 12. Ahí también hay otro factor, la percepción. Y esa percepción también depende de lo que hacen los medios de comunicación y cómo trabajan. Y venimos con una percepción errónea de los medios de comunicación, entendiendo que hubo un pacto de medios de comunicación en la época más sangrienta de México. ¿Y eso es comprobado? Más sangrienta. Sí. ¿Hay pruebas de eso? Sí, claro. Sí. Hay una transmisión en vivo nacional, donde estaban los medios de comunicación, particularmente encabezados por Televisa y TV Azteca, donde firmaron un pacto para no hacer apología del delito. Bueno, creo que habría que particularizar en esos medios en específico. No digo todos, no digo generalizar, todos. Porque entonces en el generalizar se engloban personas. Hay honrosas excepciones. Hay honrosas excepciones. No sí, tenemos nada que ver y nos meten en el mismo paquete. Tienes toda la razón. ¿Cómo? Pero hablo, por ejemplo, del duopolio de medios de comunicación. Para ponerlo en contexto, el duopolio. Y también los más grandes. Comparto ambas ideas, porque también hay que personalizar para ponerle nombre y apellido los mismos que hoy están promoviendo las falsedades de que estamos cayendo en una tiranía, en la dictadura, los mismos que firmaron ese pacto. Te estoy hablando de los Carlos Loret de Mola, te estoy hablando de los Ciro Gómez Leiva, te estoy hablando de los Javier Alatorre. Sí, ellos son los mismos que el día de hoy
pues en cadena nacional, sin ningún tipo de pudor ni rigor periodístico, pues empieza a plantear escenarios pues tan hostiles como el que estamos cayendo en la venezolanización. Gerardo, vamos contigo. Y es que eso es un poco lo que yo veo problemático, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de si se va a poder resolver o no el problema de seguridad, que independientemente de lo que sea, tenemos un problema de seguridad, creo que eso nadie lo niega, ¿no? Pero entramos y nos enfrascamos en este debate de si la culpa la tienen las fiscalías, si la culpa la tiene el Poder Judicial, de quién es la culpa, si Omar García Harfuch lo va a poder resolver todo o si no. A ver, por ejemplo, el tema de si se va a reinstaurar la confianza en el Poder Judicial a partir de la reforma judicial, pues primero que tengamos una elección judicial. Todavía no hemos tenido la elección, entonces todavía no podemos hablar de la confianza que generan los jueces y los funcionarios dentro del Poder Judicial, por ejemplo. Pero sí los comités de evaluación, o sea, sí la confianza que te den los servidores imparciales, por supuesto, pero la gente que lo revisa. El punto al final de cuentas es todavía no podemos estar hablando de resultados y por eso a mí la métrica de empezar a medir un gobierno con resultados en 100 días también me parece patética de un lado y del otro, ¿no? También que la presidenta empieza a presumir una reducción del 16% en la tasa de homicidios. Hombre, a ver, o sea, todo el sexenio de López Obrador hubo una reducción en la tasa de homicidios prácticamente constante a partir del segundo o tercer año de gobierno. De hecho, es el primer gobierno que cierra el último año con menos homicidios que el primero. Pero no deja de ser el gobierno que más homicidios dolosos tuvo también. Entonces, entramos en ese tipo de dinámicas. Va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum el que herede la tasa para abajo y por primera vez tenga menos homicidios que el gobierno anterior. Ojalá ese sea el caso. Pero también puede ser el gobierno que herede otra vez el lastimoso título de ser el sexenio con más homicidios de la historia, como lo han venido siendo todos los anteriores. ¿Cuál va a ser la dinámica que se herede con el gobierno de Claudia Sheinbaum? No lo vamos a saber en 100 días. Y por eso me parece muy problemático empezar a teorizar si los 100 días van a ser lo mejor que ha pasado. Hay que reconocer los cambios en la estrategia de seguridad que ha habido, porque sí ha habido ciertos cambios en la estrategia de seguridad, me parece. Por ejemplo, hablar de estas cuestiones en materia de mejorar la inteligencia, que incluso la propia Xóchitl Gálvez lo ha reconocido, ¿no? Digo, un poco quejándose, pero lo reconoció a regañadientes. Pero al mismo tiempo también me parece importante mencionar la escandalosa situación de violencia que se vive en Sinaloa, por ejemplo, o en Chiapas. Me parece importante también hablar justo de cómo tenemos todavía problemas estructurales con las fiscalías, que son problemas que tenemos que arreglar de manera urgente, y cómo parece que la 4T todavía no existe mucha voluntad política para atender esos problemas en las fiscalías. Y hay que ir hablando de esos temas, pero otra vez, llevamos 100 días de gobierno. Claro. Es muy poco tiempo para empezar a analizar y a ver la imagen grande sobre el gobierno. Otro de los pendientes es salud. Manuel, salud. Sí, de hecho, el día de ayer justamente se hablaba en la conferencia mañanera de que se iba a cambiar el esquema para la recepción de los medicamentos. Y es muy, muy pertinente hacer memoria de cómo se conseguían los medicamentos antes y por qué es contrastual a lo que se está haciendo ahora. Antes el gobierno tenía una ley que obligaba a las farmacéuticas a solamente comprarle a las farmacéuticas mexicanas. El gobierno mexicano no le podía comprar a Japón, no le podía comprar a Francia. Había un monopolio en ese mercado. ¿Y qué es lo que sucedía? Como esa ley, obviamente fabricada por PRI y PAN, permitía que le compraran las farmacéuticas mexicanas, pues se pasaban de rosca y podían alzarlas a precios estratosféricos. ¿Qué es lo que sucedió? Se quitó esa ley y ahora México, bajo el concepto de su Estado mexicano, puede comprar medicamentos a Europa, puede comprar medicamentos a Japón, puede comprar medicamentos ya diversificados a nivel mundial, pero no es suficiente. Y el día de ayer se presentó en Palacio Nacional a partir del señor Clark, una estrategia bastante interesante para poder abastecer a la mayoría de los hospitales públicos esos medicamentos. Quiero ver, ahí sí, la verdad es que necesitaríamos un margen más grande para la distribución, primero conseguirlos y demás, si sí se puede, que yo creo que sí, pero hay que hacerlo ya también por parte de la presidencia de la República. Creo que es uno de los temas que más le ocupa a la presidenta Claudia Sheinbaum y yo sí me esperaría tantito a ver resultados. Hiciste un gesto así cuando Manuel mencionó de cómo se adquirían en el pasado los medicamentos. A ver, es que tengo pleito casado con este tema es que el PRIAN antes lo hacía de esta manera, pero es de manera muy general, no fue particularmente por un pensamiento, pero el tema, a veces me pregunto, bueno, ¿cuándo se va a tomar responsabilidad por lo que pasó si los 6 años pasados ya fueron Morena?
ya necesitamos ver para adelante y es un poco lo que espero en materia de salud para la presidenta. A ver, venimos de un sexenio con el mayor desabasto en medicamentos que se ha visto en México. Venimos con una megafarmacia que no tenía recetas. Venimos con proyectos de salud que no han sido los mejores. Las personas no alcanzan sus citas. Las personas tienen citas en meses. No hay medicamentos. Parte importante en general de las problemáticas y áreas de oportunidad que veo de Claudia frente a este sexenio es reconocimiento de problemas. Reconocimiento que tenemos un tema importante en materia de salud. Evidentemente, las cosas se hacían terrible, hay que hacerlas de una forma mucho mejor y hay que reconocer que tenemos un problema importante, que agradezco mucho que hoy ya no escuchemos que tenemos un mejor sistema de salud que el de Dinamarca. Lo agradezco infinitamente. Agradezco el profesionalismo que se tiene al no decir ese tamaño de sandeces en todas las mañaneras. Entonces, ¿cuál sería mi diagnóstico en materia de salud? 1, reconocimiento de problemas. 2, ¿qué pasa con el presupuesto? No puedes esperar tener una implementación mucho más saludable de un sistema de salud cuando cambias el presupuesto o cambias las cifras, o mentir con cifras es muy sencillo y decir que ahora está en el IMSS Bienestar y tal. Habrá que ver. ¿Y eso cómo se ve? En porcentaje se puede decir muy fácil en esta mesa, pero se va a empezar a ver cuando la gente tenga sus citas, tenga sus medicamentos, las farmacias sí estén recetando, etcétera. Meme. Ahí en 100 días, por supuesto que hablamos solamente de los puntos que han intentado o que están yendo hacia el cambio, que viene mucho con la redistribución de medicamentos, pero yo en particular diría el ambicioso plan que se tiene hacia adelante. En este momento se están sentando esas bases como para lograrlo. Hablamos de la consolidación de IMSS Bienestar, un sistema en donde no importa si tú estás adscrito al IMSS, al ISSSTE, o si no tienes ningún seguro, seas atendido en cualquiera de los hospitales que formen parte de la red de hospitales públicos. Eso habla de que necesitas incrementar la capacidad de los hospitales, la cama de los hospitales, los medicamentos de los hospitales, la cantidad de médicos, y para lograrlo además están creando estas universidades de la salud. Entonces, en ese tema yo lo dije en las últimas mesas, de que es uno de los planes más ambiciosos y de verdad quiero que se logre, pero es un plan extremadamente ambicioso tomando en cuenta que somos un país de prácticamente 130 millones de mexicanos y garantizar la salud para esos 130 millones de mexicanos no está fácil. Celebro que estén buscando las maneras a través de las tecnologías para cambiar la distribución de los medicamentos, pero hace falta contratar el personal. Y pongo otra cosa sobre la mesa: atacar el tema de la corrupción adentro de los sindicatos, que evita que muchas de las personas que trabajan dentro del sector salud pues no tengan contratos justos o que sean desplazados por otros perfiles que no tienen la capacidad para estar en el cargo. Gerardo. Yo destaco una cifra que me parece muy importante en materia de salud, que es la población sin acceso a salud en el país, ¿no? En 2018 estamos hablando de una cifra de unos 20.1 millones, que creció en 2022 a 50.4 millones, es decir, estamos hablando de 30 millones de personas más que quedaron con carencias en acceso a salud. Me parece que es una cifra lamentable que deja el gobierno anterior. Podemos mencionar esa cifra y tenemos que mencionar los cambios y tenemos que atacar ese problema, sobre todo el acceso a la salud. Ahora, también por el otro lado, me parece que hay estrategias bien planteadas en cuanto a cómo va a funcionar el IMSS Bienestar, en cuanto a cómo se va a garantizar este acceso. Y sobre todo, me parece que sí hay un poco un reconocimiento en cuanto se menciona que se plantea un cambio de la estrategia. Es decir, ya desde el momento en el que la doctora Sheinbaum el día de ayer dice vamos a hablar con los empresarios, vamos a empezar a comprar medicamentos de otras partes del mundo, y se presentan algunos cambios en la estrategia, hay un reconocimiento de que antes había cosas que se estaban haciendo mal. Es decir, no solo en el prianato, sino con también el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, me parece que sí hay un poco un reconocimiento. Creo que evidentemente no va a decir, es que López Obrador fue el peor presidente de la historia. Pues son del mismo partido, son del mismo movimiento. Creo que también ahí hay que entender que van mano a mano. Pero sí hay un reconocimiento de lo que se hizo mal. Ahora, que me parece que se hizo muy mal y hay que atenderlo de manera urgente, porque no podemos tener un país en el que 50 millones de mexicanos tenemos carencias en acceso a salud. Vamos por la última intervención, conclusión, 20 segundos. Máximo, ¿qué les gustaría ver hacia adelante? Manuel. Pues me gustaría ver una oposición más serena, más competente en términos políticos, porque de no tenerla, Claudia Sheinbaum y Morena creo que se van a sentir bastante cómodos de no tener rival. Y tener un adversario eleva el nivel de debate, el nivel de movilización, el nivel ideológico, y me dio mucha pena ver a Enrique Serna, gran escritor mexicano, reducido a la nada, escribiendo un texto que México estaba entre la sombra del caudillo
y la gata bajo la lluvia. Si ese va a ser el contexto y desde luego la narrativa de aquí a los próximos 6 años, insisto ya que Morena tiene 30, 36, 42 años asegurados en la presidencia. Natalia. ¿Qué espero? Que sea un 2025 en donde haya reconocimiento de estos problemas. Espero que este gobierno progresista y en favor de los derechos humanos, por vida de Dios, no vuelva a ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, si se puede. Me gustaría que las reformas constitucionales que vengan más adelante se puedan pensar de una mejor manera, que se reformen fiscalías, que sea algo que se plantee de inmediato, que se plantee y sobre todo con un equipo de abogados que sepa, con la Barra Mexicana de Abogados, no lo sé, con cualquier persona o cualquier grupo de abogados que puedan hacer que estas reformas que se van a hacer y que quieran que estén en la Constitución se hagan de una mejor manera. Meme. Una oposición madura, que no existe. Más bien, una oposición. La ausencia de una oposición lo que ha provocado es que los propios naturales y no diría tan sanos intereses al interior de Morena no agarren un cauce, ¿no? Estas peleas entre un bloque y otro bloque no deberían de existir cuando lo que importa es un proyecto político con una visión política que es bastante clara. Primero los pobres, que primero los pobres no significa vamos a dejar atrás a todos los demás, significa vamos a poner el piso parejo. Entonces yo buscaría eso, una oposición, porque justamente eso sumarían, una oposición que sume, pero sobre todo una oposición que en este momento no existe. Existente. Gerardo. Yo buscaría 3 cosas. Destaco lo de la oposición sin lugar a dudas. Me parece que es lamentable el no tener una oposición y que el nivel de diálogo de la oposición se quede en donde está. Me parece que hay un tema que no hemos tocado, que es cómo México ha regresado al escenario internacional con la presidenta Sheinbaum, su participación en el G20, etcétera. Me parece espectacular, me parece que es algo que el país necesita, me parece que eleva el nivel de diálogo también de México en el mundo y nuestro posicionamiento global. Y ayer presentaron el Plan México. Me gustaría ver que se efectúe como se dijo que se iba a efectuar. Me parece que hay partes muy pertinentes de ese plan, muy necesarias para el país. Ojalá se lleve a cabo de la manera que se dijo que se iba a llevar a cabo. Pues muy bien, con eso nos quedamos. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la Pues ahí está, mi gente. Regresamos, pero regresamos ya para irnos. Vamos a leer algunos de sus comentarios por acá. Dice de Arte Taller Alterno, una oposición digna. Deberían. Dicen también por acá, Meme, invita a tu programa a Natalia, a César Gutiérrez, a Isaac de Paz, a un debate, por favor, y saludos. ¿Alguien quiere ver el mundo arder? Y ese es el heno. Ese es el heno. Dicen también por acá, voy llegando y ya me perdí mucho del video. Saludos. Edith Cabrera, no te preocupes, regrésale al inicio y lo vas a tener completito para ti. Por acá en sus comentarios voy a rescatar algunos de los iniciales. Dice Miriam, ¿por qué tenemos o por qué debemos creer que es real esa entrevista de Scherer? Yo no veo elementos para creer que sea falsa. Ojo, no veo elementos para creer que sea falsa, sobre todo porque coincide con algo que nosotros ya habíamos visto, que estuvimos en el territorio y de entrevistas que ya habíamos pasado por acá. Dice Alma de la Huerta, mis hijas fueron a la guardería del IMSS. Yo agradezco que las hayan hecho todo terreno para comer. La comida era espectacular, llena de frutas, verduras y su tortillita. San Juana Sánchez dice, trabajé en el IMSS y por un largo periodo de desabasto de medicamentos. Y cuando tenían una alta demanda, se les indicaban a los derechohabientes, a la delegación y mágicamente les daban vales, para que surtieran en farmacias particulares, así como esa práctica también en estudios de rayos X, tomografías, laboratorios, y los enviaban a clínicas particulares, o sea, con la mafia que lucró tanto con la vida y la salud. Sobre todo, y tienes razón, eso pasaba también mucho con lo que era el seguro popular, que ni era ni seguro ni popular, que prácticamente todos los servicios los tenía privatizados, básicamente. Dice 01187S que invita a Lili Díaz a Marifer Centeno. Pues sí, ni que esto fuera el circo de los locos. ¿Qué pasó? Dice Román, ¿es correcta la información de que actualmente hay 50 millones de personas sin acceso a servicios de la salud? No sé, no voy a darla por hecho, no voy a darla por hecho que sí sea correcta. No la veo descabellada porque la población mexicana es de 128.5 millones de mexicanos. Somos 130 millones de mexicanos. No es descabellada porque mucha gente de esta, aunque sea activa, trabajadora, vive en la informalidad. Sí, exacto. No tienes seguro, no tienes seguro un IMSS. No trabajan en el gobierno, es correcto. No tienen un ISSSTE. No tienen un ISSSTE. Además, y no te alcanza para algún seguro privado. Exacto, y si están exactamente trabajando por cuenta propia, pues menos para uno privado, porque
Exacto, o sea, no se me hace descabellado, no tengo la cifra, pero no se me hace descabellado tomando en cuenta población y personas empleadas e informalidad. Y ojo, a veces se ha entendido que la informalidad es el ambulante, espérense. Ese es un esquema de informalidad, pero la informalidad también puede ser el emprendimiento, que estás empezando con tu negocio y todavía no reportas al IMSS. O sea, la informalidad es todo aquel que no reporta al IMSS, que no registra a sus trabajadores al IMSS ni al SAT, ¿no? Que no quiere decir que no pagas impuestos porque los pagas en el consumo, pero no los pagas como alguien que genera empleos o como activo, ¿no? Eso es la informalidad, en el cual muchos viven en esa informalidad. Incluso los médicos, hay médicos que no quieren. Incluso hay médicos que viven en la informalidad. Claro. Spoiler. Hay muchos que te dicen, no, si págame en efectivo, págame en efectivo porque no tengo factura. Ay, qué ojo. Aquí últimos comentarios, dice, de arte los fifís no dan seguro y se autoproclaman patrones. Y luego tienes a los patrones de los patrones de los patrones. Y ahí se van. Así es. En Finlandia y en todos los niveles. No, a ver, no dije que todos, hay doctores que sí pagan impuestos, yo sí conozco doctores que, bueno, al menos con los que yo me he atendido en algún momento de mi vida, me ha tocado de todo. Los que pagan y los que no. Por eso no puedo generalizar y decir todos, no. Hay unos que sí y otros que no. Juan Morales, las guarderías que el IMSS subroga tienen altos estándares de operación y premios internacionales. El rincón de un loco. Pues yo fui al seguro del bienestar por un desguince de rodilla y me dieron medicina, me sacaron placas. Mi tía y mi papá son diabólicos, o sea, tienen diabetes. Van y les dan su medicina completa. Es que es a lo que voy, hemos tenido, o sea, están esos contrastes, los contrastes desde los que dicen, no he recibido nada, hay un enorme desabasto, y los otros contrastes de decir, es que, espérate, a mí sí me han dado, yo sí he visto una mejoría en los servicios. No, por eso no podemos generalizar, pero a mí algo me faltó comentar, que ya no pude, porque también tenemos encima el tiempo al final televisión. Se les olvida mucho cuando hablamos de salud hacer el análisis pandemia. Porque hay una época prepandemia y una época pospandemia. Y si cuando hablamos de salud no tocamos base con pandemia, entonces no estamos haciendo un análisis completo. Porque claro, antes de pandemia tenía el Seguro Popular, ¿no? Bueno, estaba la transición de Seguro Popular a INSABI. ¿Realmente el Seguro Popular era Seguro Popular? No. Pero los tenías en una lista. Ahí estaban en la lista, ¿eh? Y era la lista. Ahora, de que estuvieran en la lista a que realmente tuvieran acceso a la salud, hay una enorme diferencia. 2. El contexto pandemia hace que la distribución de los recursos se modifique para invertirlo todo en la capacidad que tenían los hospitales para responder y atender la emergencia de COVID-19, desplazando básicamente todas las enfermedades y atendiendo particularmente COVID. Entonces, eso hizo que tuvieras que hacer ajustes en los hospitales que tenías, que tuvieras que crear hospitales que no existían de la nada, que te aliaras con la iniciativa privada, etc. Y hay un dato impreciso que dijo el compañero, que era que otra vez, como mencionando que otra vez se volvían a dar medicamentos de la iniciativa privada, o más bien que se volvían, o sea, que se abrían a las compras de medicamentos en el exterior. Es que eso nunca se dejó de hacer. De hecho, si ustedes recuerdan bien el plan de adquisición de medicamentos de Andrés Manuel López Obrador, justamente lo que hizo enojar a las farmacéuticas es que se las brinca y elimina los contratos que habían beneficiado históricamente al menos a 10 de ellas. 10 de estas farmacéuticas que tenían vínculos con los políticos, o donde había ciertos políticos que tenían acciones. Algunos de ellos, pensemos en los Madrazo, por mencionar algunos. ¿Qué es lo que hace Andrés Manuel? Es irse al mundo entero y se fue a licitar medicamentos a través de organismos internacionales como es la ONU, y se fue a la OMS particularmente, que es la OMS, la de la salud. Y es a través de ellas donde empieza a licitar medicamentos que antes solamente abastecían estas 10 y algunas, sobre todo 5 empresas que distribuían medicamentos en México. Incluso una de ellas que ya había sido encontrada varias veces con lotes de medicamentos contaminados que habían provocado muertes. Entonces, no es que con Andrés Manuel no se hiciera, claro que se hizo.
Yo no sé en qué parte del análisis no se acuerdan de eso. Hoy se continúa. ¿Qué es lo que cambia? La manera en la que funciona la megafarmacia del bienestar y la manera en la que van a adquirir esos medicamentos para que sea más simplificada, más ordenada y por ende más rápida. Al garantizar que desde la adquisición, desde el trámite, desde la licitación, todo sea más simple y más rápido, garantizas que te lleguen antes.